Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes y me da muchísimo gusto compartir este importante panel con personalidades tan relevantes, cada una de ellas en su sector. Les agradezco mucho la oportunidad y felicidades a Marco, a todo el equipo, a Jonathan por este foro tan relevante. Yo quisiera aprovechar, durante la mañana hemos venido escuchando tanto temas de educación como de emprendedurismo, de tecnología, y me gustaría mantener esa línea, dado también la experiencia de cada una de las personas que conforman el panel, quizás centrándole en un punto muy relevante que me parece que se está dando en el mundo, que es el enorme poder que tiene cada vez más tanto el consumidor como el enorme poder que tiene también cada vez más las empresas. En el caso de las empresas, estaba revisando algunos datos para este panel y la fortaleza que tienen empresas como Google, que es el principal buscador del mundo, donde recientemente, hace algunos años, adquiere al segundo buscador más grande del mundo, que es YouTube, y ya en conjunto tienen poco más del 80 y pico % del mercado de buscadores en el mundo. O en el caso de Apple, en donde el sistema operativo de Apple junto con el de Android, que es de Google, tienen el 90% del mercado. Eso habla de la fortaleza de las empresas, pero luego también la fortaleza de los consumidores. Revisaba algunos datos en donde en Estados Unidos y Europa los servicios gratuitos que se le dan al consumidor para atraerlo y para mantenerlo contento son de cerca de 300 billones de dólares. Y eso otra vez nos habla de la enorme fuerza que tienen tanto las empresas como el consumidor. Bajo ese contexto y siendo conscientes que por fortuna México está integrado a toda esta globalización que estamos viviendo, yo quisiera empezar y hacer preguntas muy puntuales a cada una de las personas tan relevantes que nos acompañan. Y si me permite, señor secretario, empezar por las damas primero, porque eso creo que siempre es algo adecuado. Entonces, si me permites… Y más cuando son autoridad autónoma. Y más cuando son autoridad autónoma. Y bajo este contexto, Alejandra, tú como reguladora, ¿dónde crees que existe el balance a partir de estas concentraciones que vemos y de este poder del consumidor que existe? ¿Dónde crees que existe el balance de fomentar la competencia y por otro lado también proteger al consumidor o beneficiar al consumidor? Porque México no es la excepción, está inmerso en esta lógica, ¿no? Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a Forbes por la invitación. Me parece que el tema que pones en la mesa es de la máxima trascendencia. De hecho, va a ser un tema que de alguna manera hoy en la noche se va a discutir en el debate que estoy seguro que todos los que estamos aquí vamos a ver, y tiene que ver con el tema del capitalismo y si a los mercados y a los consumidores nos va bien el capitalismo o no. Y lo que se está recientemente diciendo es que para salvar al capitalismo del nacionalismo, incluso para salvar al capitalismo del capitalismo mismo voraz, la receta está en la competencia. Porque la competencia es lo que genera que el juego sea parejo y que las empresas tengan el tamaño que tengan que tener por mérito propio y no porque hay barreras en los mercados o proteccionismos que les hacen que se hagan de mercado a costa del bolsillo de los consumidores. Entonces, yo creo que una buena noticia para este país es que la política de competencia se ha ido fortaleciendo en estos años a raíz de la reforma estructural que ha habido. Además de la reforma en competencia, tenemos la reforma en telecomunicaciones, que sin duda ha inyectado más competencia, la reforma energética, que en el centro de la reforma está generar competencia en exploración y explotación y también más abajo en la cadena. Eventualmente todos adquiriremos gasolina de distintas empresas que nos vendan estos servicios y si no solamente de Pemex. Otras reformas que no se comentan que son igualmente trascendentes, por ejemplo, la reforma a la ley del servicio ferroviario. En la médula de la competitividad de la economía mexicana está la cadena logística,
En la medida en que las empresas ferroviarias compitan entre sí y puedan competir con terceros, este país se va a volver más competitivo. Otra reforma que no se habla mucho, pero que también tiene un impacto fundamental, por ejemplo, es la reforma a un convenio, sobre todo con Estados Unidos, un convenio de cielos abiertos para que empresas mexicanas y estadounidenses puedan llevar y traer pasajeros. Eso implica que nosotros, consumidores, en el tiempo podremos viajar a Estados Unidos de una manera más barata, y no nomás nosotros, sino también la carga que se mueve entre los dos países. Entonces, pues me parece que preguntas cuánta competencia, absolutamente toda la que sea necesario. ¿Para qué? Para que seamos un país más competitivo. ¿Para qué? Para que las empresas sean más productivas. ¿Para qué? Para que las innovaciones se puedan dar, para que todas estas tecnologías disruptivas puedan florecer en los mercados, para que las regulaciones no inhiban a quienes quieran participar y disrumpir en los mercados a hacerlo, con consecuencias muy importantes a favor del consumidor. Y también para que los mercados no estén tan concentrados y para que este sentimiento que hay de rechazo al capitalismo, a las grandes concentraciones, a las grandes desigualdades, se aminoren, porque la competencia iguala el terreno y puede hacer que los consumidores tengamos accesos a productos de mejor calidad y a mejor precio. Muy bien, muchas gracias. Coincido contigo, soy un hombre a favor de la meritocracia, de la competencia y del libre mercado. Si me permites, Juan Pablo, pasar con el señor secretario. En esta misma lógica, cuando supe que tendría la oportunidad de dialogar con usted, me venía a la mente un libro que leí hace poco del profesor Gladwell, que se llama Tipping Point. La tesis central de este libro es: cuando las condiciones están dadas, se necesita ese último paso para que el cambio sea exponencial y se puedan lograr grandes cosas. Bajo esa lógica, con las últimas iniciativas que tuvo el gobierno de la República de crear las zonas económicas especiales para apoyar regiones tan marginadas como Michoacán, Guerrero, que me parece que a mediano y largo plazo pueden traer frutos interesantes. ¿Sería interesante o no que de manera paralela, bajo una lógica similar, se aprovechara en lugares en donde las condiciones ya están dadas, tanto desde el punto de vista de la infraestructura humana como intelectual, para que se hicieran o se crearan zonas económicas especiales o estratégicas que conectaran al país, a lo mejor en alguna colonia en Mérida, Yucatán, a lo mejor aquí a unos pasos en La Condesa y a lo mejor en alguna colonia en Monterrey, con la idea de que sabemos que ya hay emprendedores que están ahí haciendo cosas y que si se termina de dar este último empujón, el ecosistema que se puede generar ahí es muy importante. ¿Cuál sería su opinión en torno a esto? Creo que la perspectiva donde tú estás tratando de hacer un planteamiento, de expandir condiciones preferenciales de una zona económica especial, que hay que entender el razonamiento de por qué se llega a ellas, para extenderlo a condiciones donde los emprendedores, a través de nuevas posibilidades, están innovando y están generando nuevas plataformas en la economía digital. Habría que entender cuál es la definición estratégica como política pública de cada tema. Pero todo nos lleva al punto donde nos deja sus comentarios Alejandra. Lo que en resumen nos está diciendo Alejandra es que este país tiene que cambiar de un país que estuvo fundado por demasiadas décadas en la cultura del privilegio a la cultura del esfuerzo. La competencia económica no es otra cosa más que tratar de nivelar el terreno de juego para todos los mexicanos, para que todos tengamos una oportunidad igual, de acuerdo a las posibilidades a la calidad de nuestra educación, que debe ser la mejor y por igual en todo el país, para poder alcanzar estos objetivos. Ese parámetro y esa visión nos debe de llevar a un reconocimiento. Hace más de 22 años tuvimos un parteaguas en esta integración de México con el mundo y en esta apertura de la economía mexicana. Sin duda, si vemos la geografía económica y vemos las consecuencias de esa apertura, vemos cifras impactantes, exportaciones por 8 veces,
inversión extranjera directa que estos 3 años ha promediado 35,000 millones de dólares, cuando antes del TLC era de 2,8 billones, donde vemos que 35% de la fuerza de trabajo de este país está conectada al sector exportador con salarios 40% superiores al promedio de la economía. Pero ¿dónde están las tareas pendientes de ese éxito? Las tareas pendientes es que no nos comprometimos hace 20 años con las transformaciones estructurales de la economía que era necesario hacer para poder permitir que todos pudieran integrarse a la locomotora de la integración y de la apertura de la economía mexicana. Y en ese sentido, no solo discriminamos por tamaño de empresa, o sea, si tú analizas 1993, en este país había 2,000 empresas exportadoras. Apenas en todo este tiempo hemos aumentado de 2,000 a 6,000. Si te preguntas la pregunta básica, ¿por qué las pymes no han sido parte sustantiva del modelo exportador? Sí lo están haciendo, pero no por igual en todos los sectores y no con el éxito que deberían de hacerlo. Es porque enfrentaban monopolios en la energía, enfrentaban monopolios o oligopolios en las telecomunicaciones, enfrentaban insumos estratégicos que no podían tener acceso a ellos, mercados financieros tremendamente diferenciales a las tasas internacionales. Entonces, en el momento donde te comprometes a transformar y hacer las reformas para emparejar el terreno de juego, abres ese espacio de oportunidad. Pero así como tienes diferencias entre tamaños de empresas, tienes diferencias entre regiones. Si tú analizas el éxito exportador y modernizador del norte, Bajío, centro-occidente, y lo comparas con lo que ha pasado en el sur-sureste, nunca tuvimos las condiciones para integrar esa parte del país al modelo y a la locomotora de la integración global. En ese sentido, vivimos más de 20 años, y sobre todo los que tenemos como profesión la economía, tratando de integrar la historia del modelo de transformación y el quererlo clasificar como el milagro de la economía mexicana. Pero tenemos que ser lo suficientemente sinceros que no puede haber viabilidad país integral si no lo logras hacerlo en un conjunto, como un todo, y no tener la famosa historia de los dos Méxicos, el México dinámico, el México integrado y el México rezagado. No hay viabilidad de largo plazo si no emparejas los abismos de las diferencias del desarrollo. Y en ese sentido, cuando ves que estados como Chiapas, como Oaxaca, tienen una séptima parte de la productividad que tienen los estados del norte, 70% de su población está conectada con trabajos en la burocracia, ya sea maestros, ya sea doctores, ya sea policías, donde no tienes las condiciones, la única manera de transformarlos integralmente, romper el círculo de pobreza. Y las zonas económicas especiales es reconocer que durante 30 años hemos querido cambiar una realidad a través de decisiones aisladas en materia de infraestructura, en materia de gasto público social, pero no con una visión de creación de valor. Una vez que lo analizas y determinas qué elementos tienes que tener para poder tener viabilidad, no es solo la condición de vulnerabilidad y de pobreza. Tienes que tener primero conectividad, poder establecer intercambios donde vienen las mercancías de Asia hacia América, donde pasan por el canal de Panamá, analizar qué está pasando en el comercio internacional entre la costa este de Estados Unidos y las costas asiáticas. Y cuando analizas que es básicamente el inicio de las cadenas de valor en plásticos, en textiles, en temas como acero o metal mecánica, tienes que ver que estas zonas, Puerto Chiapas, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, tienen que tener una vinculación a lo que es posible y lo que es factible. Y definir que no es solo el tener un tratamiento fiscal diferencial lo que te va a dar la posibilidad. Tienes que tener elementos integrales porque solo cobrar menos impuestos no es lo que los empresarios van a tener para definir el riesgo de una inversión. Tienes que tener la infraestructura adecuada para las vocaciones productivas, tienes que tener el desarrollo de capital humano al nivel que requieren este tipo de empresas, que es el nivel de la primera parte de la cadena, tienes que tener tratamiento fiscal diferencial, pero también tienes que tener un esquema de ordenamiento territorial, seguridad jurídica, seguridad de la tierra y todo el elemento de estabilidad que necesitas para su desarrollo. Esto, como tú bien lo dices, es un proyecto, un horizonte de mediano a largo plazo, pero el compromiso es en estos próximos 2 años con la nueva coordinación que tiene Gerardo Gutiérrez Candiani, por parte de Economía definir las empresas ancla, basados en lo que ya tienes como vocaciones productivas, para poder desarrollar cadenas
en la metalmecánica a partir del acero, en la petroquímica que ya existe, en los temas que tienes de industria alimentaria y agroalimentaria, trabajando con los grandes conglomerados internacionales que necesitan el café, los lácteos para poder producir productos agroindustriales y tratar de definir una zona de expansión. Cuando tú lo comparas con la parte específica de los nuevos modelos de integración, esos modelos son fundamentales y tienen que contribuir a la economía, pero no lo que necesitan es facilitación, es un gobierno que les funcione, condiciones que los pueda permitir para desarrollar. Un tema, por ejemplo, es a partir de la próxima semana estaremos lanzando las sociedades de acción simplificada, donde un empresario puede desde la computadora de su casa, siempre y cuando su facturación sea de un pequeño emprendedor como los que tú refieres, sin necesidad de visitar una oficina pública, con la posibilidad de hacer ahí mismo su operación de IMSS, su operación de Infonavit, y no tener que moverse y sin pagar un fedatario público. La idea es cómo le traes al pequeño emprendedor la facilitación necesaria para dejarlo crecer. Muy bien. Sí, sí, sin duda coincido al final el emprendedor y más los emprendedores mexicanos que son muy adaptables, me parece que lo que necesitan es certidumbre jurídica y facilidades desde un punto de vista de que se conecten a un internet y que cuando están innovando no se esté cayendo la línea cada 5 minutos, no tanto un incentivo fiscal que vaya a hacer la diferencia, porque son tan disruptivos que yo creo que son esas cosas tan básicas que cuando están presentes, además de una seguridad física, por eso refería también a estos lugares, ¿no? Claro. En donde cuando están dadas, creo que el crecimiento puede ser explosivo y muy relevante. En esa misma línea, Juan Pablo, yo quisiera conocer tu punto de vista representando a una organización, a un sector tan relevante. Revisando algunas mediciones, yo como inversionista muchas veces trato de ver qué tan desarrollado o no está un país a través de su sistema financiero y a través de sus bolsas, que muchas veces lo que permite la bolsa, entiendo yo, es institucionalizar a las empresas, esas pequeñas o medianas empresas que no terminan de institucionalizar. Si vemos en México que tenemos 140 y pico empresas cotizando, la mitad que Perú o que Chile. Y en México no cotiza una sola empresa que represente a la tecnología como tal versus Brasil, que hay 10, 15 empresas. Entonces la pregunta ahí vendría un poco en torno a el sector empresarial, ¿qué tanto está haciendo para acercarse tanto a institucionalizar las empresas, que eso permita generar mucho más valor y mantenerse en el tiempo, por un lado, y por otro, acercándose al mundo de los emprendedores, que también pues creo que es una parte importante de la creación de riqueza? Por necesidad. De hecho, cualquiera de las empresas que quiera subsistir en el tiempo tiene que ser disruptiva. Y si tu tamaño hoy es demasiado grande y piensas que con el equipo humano y la tecnología actual que tienes tendrás para subsistir en el tiempo, estás equivocado. Tienes que incluir esquemas flexibles de redes y la incorporación de los emprendedores dentro de tu propia organización o en las redes que puedas tener como organización. Por necesidad tenemos que incluir la disrupción dentro de las empresas mexicanas y es urgente. Iniciabas la charla acerca de que hoy el mercado y las empresas que han dominado las tecnologías son los que están dominando los mercados. ¿Y cuántas de estas grandes empresas existían hace 30 o 40 años? Pues no. Surgen pequeñas empresas que son escalables a través de la flexibilidad, la disrupción, el conocimiento, equipos multidisciplinarios y también acceso con mecanismos de acceso a capital. No solo crédito y financiamiento, sino acceso a capital, con reglas claras que puedas entonces participar en el mercado y abrirte espacios en el mercado. El éxito de las regiones en México en donde se han venido desarrollando económicamente indicadores de crecimiento del 10 y del 12%, no solamente significa que entre una gran empresa manufacturera automotriz y haga una gran inversión y eso significa el crecimiento de 1 año, de 2 años o de 3 años. Significa una estructura, digámoslo, social, económica, de empresas que vienen junto con ella o que se van generando ya
una nueva cultura empresarial mexicana para moverse junto con sus clientes. ¿Cuántas empresas hoy tenemos mexicanas que son mundiales, globales, que tienen en distintas partes del mundo ya sus empresas porque sus clientes, de los que son proveedores, les exigen estar y les exigen diseñar y les exigen entonces generar tecnología? La gran oportunidad que hoy tenemos en las empresas mexicanas es la decisión de saber si queremos seguir participando en el crecimiento, en el desarrollo del futuro cercano de México. Para poder sostenernos en el tiempo tenemos que ser disruptivos, sí ser exigentes en reglas claras y certeza jurídica, tener mecanismos de simplificación y acceso a capital y acceso a los mercados, pero sobre todo está en la innovación, está en la tecnología, en el acercamiento a los centros de innovación para la empresa. La única manera que tenemos para generar valor en el país es a través de empresas y pequeñas y medianas empresas que se sumen a empresas tractoras. Ahí es donde está el futuro y la gran oportunidad. Reglas claras, mecanismos para hacer cumplir las reglas, sanciones a quien no lo cumpla, pero también mecanismos de unidad de la tecnología, el conocimiento y una visión de negocios. Es la fórmula para que la empresa pueda subsistir en México y en el mundo, pero con las oportunidades que tiene México, con la economía que tiene México, el tamaño de su economía y la demografía que tiene México. Secretario, seguramente recibe cada semana invitaciones de empresarios que quieren invertir, que tienen el interés en México. Yo los recibo cada mes o mes y medio los mismos intereses. El mundo ve en México extraordinarias oportunidades. Estamos terminando de desarrollar nuestras instituciones y las plataformas. Hay retos importantísimos, pero de que existe la oportunidad y una ola de desarrollo está cercana para México, sí la está en los empresarios, en una nueva cultura empresarial del siglo XXI, si queremos aprovecharla y ser motores del desarrollo. Muy bien, muchas gracias. Hace un par de semanas en algún comité de inversión en donde me tocó participar, veía el programa de la red compartida y me quedó claro, a partir de lo que estamos hablando de la conectividad y de la importancia de estas nuevas tecnologías, desde mi punto de vista, que esa puede ser una de las grandes políticas o iniciativas del gobierno actual que de verdad transforme la cara del país, porque yo creo que los analfabetas del siglo XXI van a ser ya no tanto los que no sepan leer, sino los que no estén conectados a Internet y los que no tengan acceso a esa información que hoy se va haciendo cada vez más grande la brecha. Yo creo que sería muy interesante si nos pudiera compartir, secretario, qué se está haciendo para poder conectar a más mexicanos a Internet y a las redes que sin eso se quedan fuera de la jugada. A ver, estando conscientes de que nos quedan unos cuantos minutos y mis compañeros tendrán su punto de vista, te diría, el salto cuántico que hemos dado en conectividad al Internet ha sido fundamental. Lo que la red compartida representa es un modelo único que no había tenido ninguna otra paralelo en el mundo, donde lo que haces es obligar a que de alguna manera el pequeño emprendedor pueda comprarte un cacho de lo que necesita para poder desarrollar su producto y pueda hacerlo en condiciones altamente competitivas. Lo que estamos observando, y esta tarde tú recibirás al presidente Concamín, que está integrado en esta gran cúpula que representa Juan Pablo en el Consejo de Coordinación Empresarial, es el hecho de que muchas soluciones industriales hoy dependen de las tecnologías de la información. Cuando tú visitas una gran planta mexicana, San Luis, se llamaba San Luis Ricini, y ves que son exportadores de sistemas de frenos a vehículos tan de alta calidad como los italianos, los Maseratis, ves la planta de producción y ves cómo está ligada a sistemas de cómputo y a diseños de tecnologías de la información. Su modelo patentado en cuanto a un cubo puedes producir simultáneamente varios discos, es algo que se desarrolla a partir, obviamente, del software y de cómo se conecta las tecnologías de información. Lo que se llama Revolución Industrial 4.0 es justamente cómo el Internet de las cosas se conecta con la manufactura y cómo desarrollas competitividad, y esto se conecta a la información de los mercados para alinearte directamente desde el momento en que la caja registradora
en una tienda te vende un producto electrónico, en ese momento la información está llegando para detectar la preferencia del consumidor y está diseñando los modelos de lo que la planta va a diseñar para su próxima secuencia. Estar alineados en un mercado como América del Norte es fundamental y lo que tú estás observando, sin duda, para la política pública es un elemento elemental. Para mí la revolución industrial en la etapa de la 4.0, a diferencia de cuando se inventa en Inglaterra la máquina de vapor, es que el catch-up, el lag que había, el rezago de cómo un país en vías de desarrollo podía llevar la adopción tecnológica, eran 100 años. La tecnología lo que nos permite ahora es cerrar ese gap tecnológico. A veces lo hacemos, como en el caso de México, el caso de Brasil o el caso de la India, en islas de demostración, como en Mumbai, donde tú lo que haces es poder reproducir un esquema de gran competitividad internacional, pero lo importante es cómo masificar esa experiencia y cómo hacerla explosiva dentro de lo que es el modelo nacional. Y ahí sin duda y requiere todo el esquema de una política pública que facilite, que favorezca la competencia y que logre realmente poner esto a disposición de los mercados. Pues en el caso de la red compartida, agregaría yo que, digamos, más allá de quién vaya a ocupar esta red para ofrecer servicios móviles de mejor calidad y a menor precio, está qué van a hacer las empresas con esa conexión. Y te pongo un ejemplo concreto. Las empresas fintech, que son las nuevas empresas que a través de tecnología dan servicios financieros, comentan que para el caso mexicano en particular, sus dos barreras más importantes son, en primer lugar, que los mexicanos, más allá, suponiendo que están conectados, que solamente usan el teléfono para mandar mensajes de texto y que entonces no usan el teléfono para cosas más sofisticadas como poder hacer operaciones a través de la red, más además que den su información en línea y cómo se va a administrar su información y tal. Y la otra segunda barrera que mencionan muy importante es el tema regulatorio. En el caso mexicano, para la banca, la regulación está muy enfocada en el tema prudencial, que los grandes bancos no quiebren y que no creen digamos, un riesgo sistémico, y en ese sentido los bancos tienen que tener mucho dinero, mucha cuestión prudencial mientras operan. Pero estas pequeñas empresas, pues con ese tipo de regulación no pueden funcionar. Entonces, es todo un trabajo conjunto, porque además de que haya conectividad, además de que los mexicanos usen sus celulares para cuestiones más productivas que mandar mensajes y bajar música. Depende a quién se los mande. La otra cosa muy importante es que la regulación permita que estas empresas que están innovando, y ahorita te pongo el ejemplo del fintech, pero hay muchos mercados en donde este tipo de cosas estén sucediendo, sucedan. Yo creo, o sea, el mercado, caso concreto la banca, el mercado de la banca en México está concentrado. Muy pocos bancos, cada uno de ellos tiene un porcentaje importante del mercado. No vamos a hablar de cervezas entonces. No vamos a hablar de cervezas, también pudiéramos hablar. Pero en el caso puntual de la banca, pocos bancos tienen unos porcentajes importantes de mercado. Yo no creo que vaya a llegar un nuevo gran banco a disrumpir el mercado de ellos. Lo que sí creo es que muchas pequeñas empresas de fintech pueden irles comiendo poco a poco a estos grandes bancos pedazos del mercado. Y eso genera competencia, y eso va a generar capital, y eso va a hacer que los emprendedores tengan acceso a financiamiento. Y eso es lo que México necesita. Y también para eso necesitamos que los mexicanos estén conectados y que no haya barreras regulatorias que impidan que ellos funcionen. Y bueno, pues en parte en eso estamos en la Comisión de Competencia. Voy a hacer un anuncio, secretario. La próxima semana el secretario y yo vamos a lanzar un concurso que se llama El obstáculo regulatorio más absurdo a la competencia y a la innovación. Y justamente la idea del proyecto es que emprendedores y empresarios pequeños que no pueden competir porque hay una bola de regulaciones que no los dejan competir, los señalen, para que nosotros podamos hacer algo al respecto para que se eliminen. Cosas tan sencillas y tan absurdas como que una persona que tiene una tortillería no puede vender tortillerías a domicilio porque en el bando municipal se lo prohíben. Una estación de servicio
ahora que ahora que se va a abrir el sector energético a la competencia. Una estación de servicio no se puede poner junto a otra estación de servicio porque el reglamento estatal de temas urbanos prohíbe que haya estaciones de servicio cerca de otras estaciones de servicio para proteger a los locales. Un ganadero en un estado no puede vender la carne en el estado de al lado porque necesita pedir permiso a los ganaderos del estado de al lado si le permiten meter su producto y le van a decir que no. Las empresas fintech se enfrentan a una bola de regulaciones prudenciales. Y si me dejas, si hay tiempo, me puedo seguir con 1 millón de barreras regulatorias que impiden la competencia y eso hay que combatirlo para que esta economía crezca. Coincido contigo y me sumo totalmente. Yo creo que son las iniciativas que se necesitan en México y aprovechando, yo también me aviento mi anuncio. En el Instituto BIF creamos hace un par de meses, entre ellos Juan Pardines nos acompaña como miembro del comité, un premio en donde vincula la innovación, el talento de los jóvenes para abordar un tema que a todos nos atañe, que es la corrupción. Y entonces lanzamos el premio Innovación Anticorrupción, en donde estamos dando un premio de $500,000 a el emprendedor o el grupo de emprendedores que traigan una solución tecnológica para prevenir o para abordar algún tema de corrupción en algún trámite de alguna delegación de la Ciudad de México. Justo en el mismo tono en el que mencionaban, de decir cómo le hacemos para aprovechar esa creatividad y esa innovación en beneficio de la ciudadanía, pero sobre todo también fomentando la competencia, en donde el mejor sea el que gane. Guaira se sumó, le va a dar 6 meses de capacitación a esos emprendedores y demás. Entonces me sumo a ese tipo de iniciativas porque yo creo que sin duda es lo que necesita el país, sin duda lo que necesita es al sector empresarial como el que diriges también, Juan Pablo, que cada vez están más involucrados en los quehaceres tanto públicos como privados. Yo creo que cada vez tenemos que involucrarnos más y qué bueno que tengamos a técnicos tan capacitados como tú y como usted, señor secretario, ya lo estoy candidateando, para que le pongan vigor, porque estoy convencido que la mejor manera de abatir la pobreza y la desigualdad es creando riqueza con reglas claras y en un Estado de Derecho sólido. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.